Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Vamos a empezar de lleno con la prédica y el tema es: dale tiempo al tiempo de Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos de tiempo, podemos hablar del tiempo como normalmente lo conocemos: factor minutos, horas, días, meses. Pero también podemos hablar de tiempo, el factor de cuando tú haces algo, tú estás dando un tiempo, pero ese tiempo es lo que le resta a tu vida, y por eso a ti te pagan una cantidad de dinero por ese tiempo que tú ejerces, ¿ya? Entonces, el tiempo a nivel general se puede dar de muchos contextos. Y actualmente nosotros estamos acostumbrados a que todo se hace mucho, pero muy rápido. Me recuerdo cuando empezó el internet a circular y nosotros empezamos a usarlo. Si se recuerdan, uno colocaba un cable en la computadora, sacaba una aplicación y la computadora se sonaba algo que sonaba algo así como 5 minutos haciendo ese ruido, y al final se conectaba y teníamos señal de internet. En cambio ahora, por unos segundos que se atrase de cargar una página, qué lento está el internet, ¿verdad? ¿O no es cierto? O sea, todo es muy rápido, ¿verdad? Cuando uno va a un restaurante de comida rápida, uno va así bien tranquilo y familia, ¿qué quieren? Y los hijos, no sé, y la esposa, no, es que aquí no hay nada que me guste, mejor me hubiera llevado a la estancia. Ahí no, pero pedilo lo que querrás, ¿verdad? Y uno lleva como su tiempo, su velocidad. Pero no sé si les ha pasado, pero a mí uno nomás llega a la cajera: muy buenos días, que va a querer, que los menú 1, menú 4, menú agrandado, que no sé qué, no sé cuándo más. Y uno dice: Dios santo, perdón, pero pidan, muchachos, pidan rápido. Y uno está ahí, un acelere, ¿verdad? Y de momento, pueblo, ¿verdad? O sea, no es así la cosa. De verdad, vivimos en una sociedad demasiado rápida y acelerada. Ahora, cuando nosotros estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido, nosotros no entendemos cuándo es el tiempo de Dios para nuestra vida, para nuestro llamado, para nuestra salud o para el proyecto que estamos emprendiendo. Y todo lo queremos rápido. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Quiero ponerte un par de ejemplos. Por ejemplo, Abraham y Sara. Si nosotros recordamos, viene Dios y le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, al lugar donde yo te voy a llevar, y haré de ti una gran nación. Y Dios le empieza a profetizar. Y dentro de esa profecía hubo una que tardó mucho tiempo y era, se podría decir, la principal, porque de ahí van a ser una gran nación, y era tener un hijo. Pero hasta que él tuvo 100 años y ella 90 años, tuvieron ese hijo, esa promesa. Pero lastimosamente, Sara, su esposa, con tal de acelerar los tiempos, le dice: mira, mi hijo, mira, mi sierva está bonita, está joven, yo ya soy viejita, y en nuestros tiempos se puede, ¿verdad? Entonces, y ahí nació Ismael. Entonces, a veces nosotros queremos meter la mano con tal de ayudar a Dios y más bien se perjudican las cosas, porque hasta nuestros tiempos está ese pleito entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Otro ejemplo, por ejemplo, Saulo de Tarso. Abraham y Sara, no sé si les dije, pero ellos, hasta que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años, tuvieron la promesa. O sea que pasó muchos años para que se cumpliese esa promesa. O sea, eso quiere decir que no es cuando yo quiero, sino es cuando Dios en su plan, Él dice: ahora es el momento. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, estaba Saulo. Saulo de Tarso
iba persiguiendo a la iglesia. La iglesia empezó a huir y camino a Damasco él iba a capturar a la iglesia primitiva o los que habían salido huyendo. Y camino a Damasco él tuvo un encuentro personal con Cristo ahí en ese camino. Y para los que no saben la historia, dice que Saulo cayó en tierra, quedó ciego y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tiene una conversación. Después Saulo es llevado a una casa, oran por él, él recobra la vista, es bautizado, etcétera, etcétera. Y él con el deseo de compartir de Cristo, pero no era el momento. Nosotros aceleramos los procesos. Por ejemplo, cuando hay jovencitos de 15, 16 años y quieren acelerar el proceso de tener novios, no es el momento. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, las cosas que piensan no son maduramente correctas. Y ya después ni siquiera han llegado a los 18 y ya están pensando en casarse y no tienen la solvencia, la estabilidad para formar un hogar. Entonces, cuando nosotros aceleramos los procesos es cuando los resultados son diferentes. Entonces viene Saulo y con tal de predicar aquel encuentro, aquella salvación que tuvo de parte de Cristo, empezó a predicar en Damasco. Y los judíos consternados decían: pero este no era el que perseguía a la iglesia y ahora está predicando del Cristo. Entonces ahora en vez de él que matar a los cristianos, ahora a él lo querían matar. Entonces lo escondieron y le dijeron: mira, Saulito, mejor andate allá a tu tierra, allá a Tarso, y ahí espera el momento. Y dice la palabra, según estudios, que tardó aproximadamente de 2 a 3 años ahí en Tarso, esperando. Pero nosotros somos muy, como diría en el barrio, diría Lalo, todo alebrestado, ¿verdad? Y yo quiero ir a predicar y que no sé qué, de cuándo, cuántos son, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y eso y lo otro. Pero no era el momento. No era el momento que él empezara a predicar. No dice exactamente la palabra de Dios el pensamiento o el deseo que había en Saulo en ese momento, pero él estaba esperando el momento oportuno. Él tenía el conocimiento, tenía los contactos, él podía predicar y dar su testimonio, pero no era el momento. ¿Cuántos de nosotros hemos acelerado procesos y nos hemos equivocado? ¿Cuántos de nosotros aceleramos las cosas y no es el punto? ¿Por qué? Porque cada cosa lleva un tiempo y lleva un proceso. Entonces, cuando Dios, miren pues, ¿cómo es eso? Cuando nosotros hablamos de tiempo, mira pues, por más que nosotros queramos acelerar que el sol salga antes, no vamos a hacer que el sol salga antes. Hay un tiempo, hay un proceso. Naturalmente todo tiene un proceso. Entonces, mientras Saulo estaba en Tarso, la iglesia de Jerusalén manda a un hombre llamado Bernabé a la iglesia de Antioquía. Porque ahí dos hombres empezaron a predicar el evangelio y la iglesia empezó a crecer increíblemente. Entonces mandaron a Bernabé de Jerusalén. Miren los planes de Dios. Los planes de Dios era levantar una iglesia poderosa aquí. Entonces preparó a Bernabé, lo llevó a esta iglesia, mientras Tarso estaba esperando el momento. Cuando Bernabé vio que aquí en Antioquía ya no podía él solo seguir evangelizando y hablando de Dios, se recordó de Saulo. Saulo está en Tarso. Lo fue a llamar, vinieron de regreso a Antioquía y empezaron a predicar. Y la iglesia empezó a crecer aún más. Y ese era el plan de Dios. No que Saulo predicara en Damasco o en Jerusalén, sino que fuera un pilar fuerte en esta iglesia en Antioquía. Pero ahí no era el plan de Dios para Saulo, sino el plan de Dios para Saulo era que él predicara en todo el Mediterráneo. Ese era el plan de Dios. Pero imagínense, si Saulo hubiera empezado a predicar ahí en Damasco, ¿qué? Véngase pues, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Apedréenme pues. Ahí se hubiera quedado todo.
Porque cuando aceleramos los procesos de Dios, ahí nos metemos en problemas. Y quiero enfocarme precisamente en una historia. Esta historia a mí me gusta mucho y es la historia de José. Le dicen José el soñador, pero yo creo que José va más allá de ser un soñador, porque realmente solo fueron 2 sueños los que él tuvo y después fueron solo 3 sueños los que él interpretó. El del panadero, el copero y el del faraón. Y antes de eso, él tuvo 2 sueños, pero de ahí nada más. Y yo estudiando la historia, que me gusta mucho, yo digo, yo creo que José es más el hombre que confió en Dios y en hacer las cosas como a Dios le gusta, hacer las cosas bien. Porque dice la palabra de Dios, y eso vamos a ver, y Dios estaba con José y prosperaba lo que él hacía. Y en tercer lugar, yo creo que José era un buen administrador de lo que Dios le daba. Estaba en la casa de Potifar, administraba todo bien. Estaba en la cárcel, excelente. Sería bueno traerlo para estas cárceles de Guatemala, ¿verdad? Así administra bien todo, ¿verdad? Y no se sale nadie. ¿Verdad? Pero él era un buen administrador. Ahora, entremos en contexto. José pues tenía 2 papás, estaba Raquel, estaba Jacob. Y total es que cuando empezó la historia de él tenía 17 años. ¿Cuántos años tienes tú? 17. ¿17 tienes? 16, ok. Bueno, más o menos como Majo estaba José. Imagínense, 16, 17 años. Así empezó la historia de él. Entonces, como su papá pues ya estaba grande y tuvo a José ya grande de edad, entonces le tenía un afecto muy especial. Y aparte de eso, que lo había tenido con Raquel, su esposa, y había tenido muchas dificultades para tener a su hijo, o sea que había un afecto muy especial. Entonces, yo bromeo porque digo, bueno, al resto de los hermanos de José les compraban en la Megapaca, pero a él sí le compraban allá en Miraflores, en Oakland Mall, en Zara, en Bershka, en Saúl, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y total es que un día el papá llegó y le dijo, mira lo que te compré ahí en Saúl Méndez, mira esta túnica de varios colores, bonita. Y él dijo, wow, qué bonita. Pero sus hermanos se enojaron contra él. Entonces ahí empezó el problema. Y un día, delante de la familia, le dice, miren, fíjense que tuve un sueño con sus hermanos. Habían salido al campo y ese sueño era de que sus hermanos tenían unos manojos y él tenía otro manojo. Y esos manojos se inclinaban delante del manojo que él tenía en sus manos, pero el de él no se inclinaba, sino el de él se quedaba erguido. Ese era el primer sueño. Y el segundo sueño, estaban con sus papás y viene José y le dice, miren, tuve un sueño, que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas para ser específicos, se inclinan ante mí. Entonces inclusive el papá lo reprendió, le dijo, mira, mi hijo, no, o sea, está bien que tengas un sueño, pero no lo digas tan abiertamente, ¿verdad? Te van a linchar. Pero me impacta mucho que después dice que su papá empezó a meditar los sueños que él estaba teniendo. Bueno, eso fue lo que José soñó, esos 2 sueños, más la túnica, y había un gran problema. Ahora, para entender el tiempo de Dios para José, ese no era el tiempo de Dios para él, que él tuviera sueños y sueños y sueños y sueños. Si alguien de acá Dios le habla por medio de sueños, gloria a Dios. Pero ese no es el tiempo, ese no es lo que Dios quiere para ti, sino Dios quiere algo más para ti. Lo siguiente, vamos por favor a Génesis 37, 26. Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Y como tenían envidia de José, miran lo que sus hermanos querían hacer. Lo primero querían matarlo, pero viene después Judá y dice lo siguiente. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid
y vendamos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces, total de que viene de ser el hijo de papi, el consentido, de la noche a la mañana le cambia la vida y lo venden a los ismaelitas como esclavo. Total de que después llegan los ismaelitas a Egipto, pero el tiempo y el propósito de Dios no era que José estuviera esclavizado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tocado fondo emocional, económicamente? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido literalmente mal, pero así? Solo falta que llegue el referee del box y nos diga 1, 2, 3, fuera. ¿Verdad? Ah, son 10. Perdón, gracias. Ok, 10. 9, 10. Ok, perdón. Esa es una muestra que no le hago mucho al box, ¿verdad? Entonces, a veces estamos así tan mal que solo necesitamos que solo nos cuenten hasta 10 y que nos digan fuera. O por misericordia que nos tiren la toalla y que ahí quede ya la pelea. Pero déjame decirte que ahí no es el tiempo de Dios, no es el propósito de Dios. Porque realmente, como dice la palabra de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas son planes de bien y no de mal. Hermano, mira, como hijos de Dios y como habitantes de este planeta, nosotros tenemos que vivir en este mundo, y hay veces que son momentos muy complicados, pero tarde o temprano Dios nos va a levantar, y tal vez más adelante vamos a estar otra vez abajo, pero Dios nos va a estar levantando. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, el tiempo de Dios para José no era que él pasara como esclavo, y mira lo que después acontece. Llegan los ismaelitas a Egipto y viene un hombre llamado Potifar. Él era un alto militar en Egipto. Y total de que mira a José, lo compra como esclavo y lo lleva a su casa. Ahora, yo creo que me va a ayudar mucho lo que te estoy diciendo, que te diga a qué edad él llegó con Faraón, cuando él interpretó su sueño. ¿A los cuántos años dijimos que empezó José? A los 17 años. De los 17, él llegó ante Faraón a los 30 años. Uno lee la historia así, qué rápido. Pero ¿cuántos años pasaron? ¿Pasaron qué? 13 años, 13 años. Entonces imagínate, en 13 años viene José, fue vendido por sus hermanos, fue comprado por este hombre Potifar, y no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo en la casa de Potifar, pero me imagino que pasó 1 año, 2 años, 3 años, porque dice que después José poco a poco fue subiendo de nivel. Antes limpiaba, no sé, afuera, después ya entró a la casa. Después viene Potifar y le dice, mira, yo miro que eres honrado y toda la cosa, y todo prospera cuando uno te lo pone en tus manos. Entonces mira, ahora te doy las llaves de mi casa, te doy las llaves de todo lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque después cuando la esposa llegó así toda, él le dice, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a mi amo. Y todo lo que está debajo de él lo puso para que yo lo administrara. Entonces este hombre llamado Potifar le dio a José todo lo que él tenía, que lo administrara. Pero el tiempo de Dios no era que José se quedara como administrador en la casa de Potifar. Después viene el problema de la esposa de Potifar. Y lo meten preso. Y creo que a nivel social, el hecho que metan preso a alguien o que lo metan preso a uno puede ser que sea
lo peor que le pase a uno, hablando correctamente, ¿verdad? Porque muchos progresan dentro de la cárcel, pero hablando normalmente es lo peor. ¿Por qué? Porque uno pierde garantías, supuestamente. Uno pierde tantos años ahí metidos. Y cuando alguien tiene, por ejemplo, 10, 20, 25 años, después querer volver a la sociedad, alguien que lo contrate, es sumamente imposible. O sea, si dimensionamos cuando a José lo metieron a la cárcel, realmente dijo José, me imagino yo, bueno, aquí ya no hay vuelta atrás. No está mi papá, no están mis hermanos, mal que bien, ¿verdad? Pero mis hermanos por lo menos me van a esconder en una cisterna. Pero aquí estoy en una cárcel. Entonces, Dios tiene un tiempo para el propósito final que Él tiene para nosotros. Pero mientras estemos, ya sea abajo o arriba, tenemos que hacer todas las cosas, como dice la Biblia, como para Dios y no como para los hombres. Porque José, cuando estaba en la casa de Potifar, todo lo que él hacía lo hacía como para Dios, y Dios lo prosperaba. Y ahora que está en la cárcel, de igual forma empezó a administrar. Y qué vivo el administrador de la cárcel dijo, mira José, aquí están las llaves de la cárcel. Y de seguro se fue a tomar un par de vacaciones, ¿verdad? Un par de semanas, ¿verdad? Y regreso. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, hacía bien las cosas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hacemos más o menos las cosas? Les voy a contar algo. Espero que no mire este video una muchacha. Tengo una muchacha que me ayuda en el quehacer de la casa. Y yo, en total que un día yo dije, se me cayó un papel debajo de mi cama. La puse cabal un poquito más dentro de la orilla. Y dije, la voy a recoger. No, ahí la voy a dejar, dije yo, para ver cómo hace la limpieza. Y total es que la dejé ahí. Eso fue hace una semana. Y total es que yo ayer estaba ordenando mi cuarto en la mañana. Y en eso empecé a ver que tenía solo un calcetín. ¿Dónde está el otro calcetín? ¿Dónde está el otro calcetín? Y empecé a ver dónde está el otro calcetín y me agacho bajo la cama y ahí está el papel. Y 2 veces ha llegado ella y ahí está el papel. Muchos solamente hacemos limpieza donde pasa quién. Pero eso no es hacer bien las cosas, es hacer las cosas a medias. Hay que hacer las cosas como que si Dios nos... Y por cierto, o sea, Él nos está viendo. Y hay que hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Es que si no está el jefe, los gatos hacen fiesta, dicen por ahí, ¿verdad? No, al contrario, es cuando más hay que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Entonces viene José y él, estando en la cisterna, me imagino que hasta en la cisterna estaba ordenando las piedritas, y después cuando lo sacaron estaba ahí con los ismaelitas ordenando a los demás esclavos, muchachos, ordénense bien por favor, hay que hacer las cosas. Llega a la casa de Potifar y empieza a ordenar todo. Llega a la cárcel y de igual forma. Por eso digo que aparte de ser José el soñador, es José el administrador, el que sabe hacer bien las cosas. Entonces, el tiempo de Dios para José no era que él se quedara en la cárcel, pese a que Dios lo estaba bendiciendo ahí. Estando en la cárcel, que era una cárcel un poco especial porque ahí llegaban los presos del faraón. O sea, aquí en Guatemala hay una cárcel de Matamoros, creo que le llaman, ¿verdad? ¿No? Donde llevan a los VIP, algo así. Entonces José estaba ahí en esa cárcel VIP y llegan el copero del faraón y el panadero del faraón. Entonces total de que estando ahí viene y estos 2 hombres le cuentan el sueño. Pues viene el copero y le dice, mira, yo soñé que habían
había una vid y en la vid habían 3 ramitas y esas 3 ramitas brotaba uvas. Yo hacía el vino y yo les daba al faraón. Entonces le dice José, mira, el sueño se interpreta que en 3 días el faraón te va a restablecer. Entonces el copero dijo, buenísimo. Pero José le dice, mira, pero acuérdate cuando estés en tu reino. Acuérdate cuando estés con el faraón. Para que me saquen de acá, ¿verdad? Y después viene el panadero y el panadero le cuenta el sueño. Le dice, mira, yo soñaba que tenía 3 canastos sobre mi cabeza y había pan en el canasto o en los canastos y venían aves del cielo y se las comían. Entonces José le dice, mira, en 3 días el faraón va a cortarte la cabeza. Así de directo. Y digo, wow, bueno, nada de filtro, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Dios dice esto y esto, el sueño es esto. Y efectivamente, 3 días después, llaman al panadero, le cortan la cabeza y también llaman al copero y el copero es restablecido de su trabajo. Pero más o menos, dice la palabra, que pasaron 2 años desde que José interpretó el sueño del copero hasta que el faraón tuvo el sueño. Hasta ahí se recordó el copero. Ahora, ¿te recuerdas que yo te dije que analizáramos cómo Dios obra y que no podemos acelerar las cosas? Porque cuando Dios te va a bendecir a ti, es porque está preparando a otras personas, ya sea a tu alrededor o fuera de. Mira, José viene de la tierra de Canaán, comprado por los ismaelitas. Lo llevan a Egipto. Pero mientras tanto, a nivel mundial va a haber una sequía que nadie sabía nada de eso. No había internet, no había nadie que diera información de eso. Solamente Dios en su poder sabía que iba a llegar eso en cierto tiempo. Si hablamos de José hasta que él llegó a Egipto, en 13 años Dios tenía que preparar a un hombre para que se levantara con sabiduría y administrara los recursos para que en ese tiempo la tierra no muriera de hambre. Entonces Dios tenía que tratar con José, sacarlo de donde él estaba, llevarlo a Egipto y que pasara todo ese proceso. Porque ¿quién era José para llegar delante de Faraón? Por ejemplo, Nato, te vamos a encargar y te vamos a pagar todos los viáticos y te vamos a pagar todos los pasajes y te vamos a dar $500 para que vayas ante Trump y que hables y que vayas directamente a la Casa Blanca a tocar la puerta. Mr. Trump, disculpe, yo venir de Guatemala a... Lo primero que le... Lo primero que te va a decir Trump, ¿usted es legal o ilegal? Entonces, o sea, obviamente Trump va a decir, ¿quién es este muchacho? O sea, ¿quién es? ¿Recomendado de quién? O sea, no hay peso. Entonces, hay un proceso. Dios tenía un plan para que José llegara delante del faraón. Y eso muchas veces nosotros no dimensionamos, hermanos. Si hoy Dios nos tiene acá, es porque sin duda alguna no es el tiempo ni el plan de Dios que estemos acá, sino que solamente estemos de paso, porque en algún momento Dios nos va a llevar a ese lugar donde Él quiere que estemos con su plan y su propósito. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender, porque queremos acelerar las cosas. Pero hay un tiempo, hay un proceso. Hay que darle tiempo al tiempo, dirían por ahí. Entonces viene, y después de esos 2 años que José interpretó el sueño del copero, Dios le permite al faraón que tenga un sueño, porque solamente el faraón tenía el poder para poder captar
los alimentos en estos 7 años de prosperidad. Él era el único. Entonces Dios en ese plan viene y le da un sueño al faraón, y el sueño se divide en dos. Sueña que 7 vacas emergen del río Nilo, gordas, hermosas, ideales para un buen churrasco. Y después vienen otras 7, como diríamos en el buen Chapín, todas churucas, todas chupadas, todas enjutadas. Y estas 7 vacas empiezan a comerse a las gordas, a las gorditas. Y después el otro sueño es de que 7 espigas hermosos, gorditos, venían detrás de ellos otros 7 y se devoraban a las 7 espigas gorditas, hermosas, sanas. Y total que el faraón empezó a llamar a los entendidos, a los sabios, a la gente cercana de él que podía interpretar ese sueño, y nadie podía interpretar ese sueño. Y al fin el copero dijo: sí, es cierto, yo conozco a alguien, pero está en la cárcel. Y total que sacaron a José y lo sacaron y lo pusieron en cuarentena de seguro, porque obviamente iba a llegar con el faraón. Dice que lo bañaron, lo rasuraron, le cambiaron la ropa para que se presentara bien delante del faraón. Y viene José, interpreta el sueño del faraón. José le dice: el sueño significa lo siguiente: son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y algo que a mí me impacta un montón. Mira en Génesis 41:39, mira lo que dice. Y dijo Faraón a José, pues Dios, ahí está con una D mayúscula. Ahí está, miren. O sea, un hombre que ni siquiera sabía quién era Dios, un hombre que era idólatra, reconoció que en José había un ente espiritual superior a lo que él tenía. Entonces cuando dice acá, pues que Dios, ese Dios con D mayúscula, te ha hecho saber todo esto. Y después dice: no hay entendido ni sabio como tú. Hermano, no lo conocía. Solamente era una interpretación de un sueño. Y mira lo que le dice el faraón. Y el versículo 40 dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí viene el faraón y literalmente lo pone como vicepresidente de Egipto. Imagínense a alguien que estaba en la cárcel. Los antecedentes era que estaba preso. ¿Por qué? Porque se quiso meter con la esposa de Potifar, aunque no fuese así, pero ese era el antecedente. O sea, Potifar ni siquiera fue: miren, voy a averiguar si fue cierto o no fue cierto, sino de una vez a la cárcel, ¿verdad? Entonces los antecedentes que tenía José, de la noche a la mañana viene y lo ponen en segundo lugar. Y viene José y empieza a administrar. Y mira lo que dice el versículo 56 del capítulo 41. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Viene este muchacho. Ahí ya no es tan muchacho. Ahí ya tiene ¿cuántos años? Les dije 30 años. 30 años. Y viene y él empieza a administrar todos los recursos que habían captado. Y yo quiero ir
cerrando esto. Este era el tiempo donde Dios quería llevar a José. Este era el propósito para la vida de José. Ahí el faraón le dijo: wow, vos sos bien pilas, consigamos de esposa. Y le consiguieron esposa, ahí tuvo 2 hijos. Después vinieron sus hermanos. Y ahí, imagínate, cuando él tenía 17 años, tuvo los 2 sueños que les comenté. Y ahí se hicieron realidad esos 2 sueños. O sea que Dios le estaba revelando a José lo que iba a hacer 13 años después. ¿Por qué? Porque cuando llegaron sus hermanos, se inclinaron ante él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Tenemos que levantarnos como las águilas y volar sobre las partes más altas, donde se puede divisar más hacia allá. Pero si nosotros nos mantenemos acá en la tierra, no podemos ver mucho más allá de lo que podemos ver, lo que me permiten estos lentes ver, lo que yo puedo ver por acá. Pero si yo le pido a Dios que me levante y que me deje ver hacia dónde Él me quiere llevar, Él te lo va a revelar. A José nadie le reveló su sueño, ¿o sí? No. Él tuvo 2 sueños. Las ramitas que se inclinaban ante la otra. El sueño del sol, la luna y las estrellas que se inclinaban ante él. Y nadie pudo interpretar su sueño. Alguien hubiera llegado y le digo: mira, Dios dice que de aquí a 13 años va a pasar esto y esto y esto, y tu familia se va a inclinar ante ti. Esa es la interpretación del sueño. Pero nadie. Más bien lo tacharon de orgulloso, de engreído. ¿Qué se cree la última Coca-Cola del desierto? ¿Qué se cree el tapón del océano? Se creía lo máximo según la gente. Pero era algo que Dios le estaba revelando a sus 17 años, algo que iba a pasar 13 años después. Muchos de nosotros nos hemos quedado en la cisterna. No, para seguir a Dios de esta forma, mira cómo estoy, me llueve sobre mojado, solo me falta que me orine un chucho. No, para seguir así, ¿para qué? Mejor no voy a ningún lado, mejor me regreso al mundo. O tal vez ya saliste de la cisterna y estás en la casa de Potifar y ya te está yendo bien. Entonces sí, la palabra de Dios es cierta cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando nos sacan de la casa de Potifar y nos meten a otro lugar complicado, dice: hermanos, no miremos lo de hoy, sino pidámosle a Dios discernimiento hacia donde Él nos quiere llevar. Tenemos que llevar un proceso, porque para poder alcanzar otras cosas tenemos que madurar, tenemos que saber, tenemos que entender muchas cosas. Y por eso muchas veces Dios no permite esas bendiciones, porque necesitamos hacer muchos ajustes dentro de nosotros. La edad ideal para que una mujer pueda dar a luz, por favor corríjame mujeres si estoy mal, pero es de 20 a 30 años más o menos. Esa es la edad ideal. ¿Por qué? Por su juventud, todo está muy bien. Pero antes de esa edad, antes de los 20 y después de los 30, hay un gran riesgo por muchos factores. Hay un tiempo, hay un proceso que no podemos acelerar. Si usted quiere hablar y tragar a la vez, se va a morir de seguro. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para masticar y comer y hay un tiempo para hablar. Pero nosotros queremos acelerar las cosas. Y cuando aceleramos las cosas, se complican. Y ahí le decimos: Señor, ¿qué pasó? El tiempo de Dios para José no era que tuviera esos sueños. El tiempo de Dios en José no era que estuviera en la casa de Potifar ni en la cárcel, sino entre su plan de salvación para esa sequía que iba a llegar 13 años después.
era preparar a este jovencito de 17 años que pasara. Gracias, Señor. Wow. José tuvo que pasar todo eso de administración para poder administrar después lo que iba a administrar en Egipto. Hay un texto en la Biblia que dice que seamos fieles en lo poco y en lo mucho Él nos pondrá. José fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en eso poco en la cárcel. Imagínense dónde lo puso Dios. Pero es cuando nosotros esperamos en el tiempo de Dios, no lo aceleramos. Hay un tiempo. Y voy terminando con esto. En el libro de Salmos capítulo 37 versículo 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Estoy leyendo otra traducción, Nueva Traducción Viviente se llama esta. Se lo voy a leer de nuevo. Dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Confiemos en el Señor. Si tienes un negocio y la cosa va más o menos, confía en el Señor. Si tienes un trabajo y la cosa no va muy bien, confía en el Señor. Haz bien tu trabajo ahí. Sé un buen administrador ahí y Dios te va a abrir las puertas en otro lado. Te voy a contar un secreto. El hacer bien las cosas te abren las puertas. Y tal vez la gente no te dice nada, pero sí lo mira. Lo malo de la gente es que solo nos dicen las cosas malas, ¿verdad? Pero cuando uno hace las cosas bien, la gente solamente te mira y después en el momento justo te dice: mira, venite para acá, te vamos a ascender, o venite para acá, esta otra oportunidad. Pero siempre y cuando nosotros hagamos las cosas bien y correctas. Señoritas, ustedes que están solteras, no aceleren los procesos. Si viene un cuervo por ahí mal vestido, ahuyéntenlo. Esperen esa águila que Dios les quiere mandar. Confíen en el Señor y Dios las va a bendecir. Muchachos, no aceleren los procesos. Hay un tiempo para cada uno y Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. Dios en su misericordia nos va a levantar, pero hay un tiempo, hay un tiempo. Por ejemplo, Andrés Lee hoy está acá. Hace ¿cuántos años estás acá fuerte en la iglesia? 2 años. 2 años, ¿verdad? Entonces Dios lo trajo acá. Hay un plan para él. ¿Lo sé yo? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero sin duda alguna hay un plan y hay un tiempo y hay un propósito para que Andrés llegue en tal punto, a tal lugar, y Dios ya lo tiene predestinado. Pero de Andrés depende que llegue del punto A al punto B. Alguien va a decir: no, es que yo ya estoy muy viejo, ya no muy jalo. Pero mira, o sea, Abraham y Sara tenían 100 y 90 años. E inclusive Sara se rió porque dijo: ¿tendré yo deleite con mi esposo? O sea, ahí hubo una gran transformación. Y eso que no existía la pastillita celeste, hermanos.
Entonces imagínense, hubo una transformación grande. Entonces, si eso hizo Dios con dos ancianitos de 100 y 90 años, ¿cuánto no más Dios va a hacer con nosotros? ¿Alguien lo cree? Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios Todopoderoso. Transformar nuestras vidas, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestras visiones hacia dónde quiero llegar, hacia dónde Dios me va a llevar. Yo quiero, hermanos, que seamos con José. Y mira cómo define este texto de Génesis 39, 2 y 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en sus manos. Yo quiero pedirte que en vez de que diga ahí el nombre de José, el versículo anterior, el 2, quita ese nombre y pon tu nombre ahí. Y de una forma profética, cree este texto. Y que diga, mas Jehová estaba con, fue un hombre o fue una mujer próspera y estaba en la casa o estaba en la empresa o estaba en tal empleo o estaba en tal situación, y todos los que estaban a su alrededor vieron que Dios estaba con él, y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Que cada uno de nosotros nos levantemos como este hombre. Que la gente diga, wow, todo lo que este hombre, todo lo que esta mujer hace, prospera. Sin necesidad que digamos que somos cristianos. La gente va a decir, él tiene a Dios en su corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Yo quiero invitarte en esta mañana que tu convicción, que tus sentimientos y tus emociones no dependan de un hombre o de una mujer, de una relación o de un trabajo, o de cuánto tengo en el banco o cuánto no tengo en el banco, sino que tu convicción y tus deseos y tu propósito dependa únicamente del Dios Todopoderoso, y que de Él se riegue todo lo demás que tú tengas. Porque cuando tú tienes ese sello de parte de Dios, la gente mala, la gente con malos deseos, en automático se van a ir. Pero siempre y cuando nosotros caminemos confiados en Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Oh, gracias, Señor. Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos has visto con ojos de misericordia. Y ahora somos salvos por misericordia y por gracia. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que comer, tenemos que vestirnos, pero también, ante todo, tenemos que buscarte. A Jesús le preguntaron en su momento que cuál era el principal y primer mandamiento. Y él dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Que este sea el principal mandamiento de nosotros en nuestro caminar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, e inclusive en nuestros sueños. Que Dios sea el centro de nuestras vidas, porque si es así, seremos como este hombre llamado José, que tú estabas con él y que fue un varón próspero, y que toda la gente notó que tú estabas con él y todo lo que él hacía prosperaba. Señor, yo te pido, mi Dios, que en esta mañana a cada uno de los que están acá, sin necesidad que se pongan de pie o que levanten sus manos, te pido, mi Dios, que tú los bendigas,
Que ellos puedan dimensionar, Padre eterno, y entender que no es en sus fuerzas, no es en su tiempo, sino hay que esperar en tu tiempo, porque hay un plan, hay un tiempo tuyo, Señor, el cual hay que esperar. Pero también hay que administrar lo que hoy por hoy tenemos. Señor, levántanos. Levántanos para que podamos brillar con tu luz. Pero también levántanos para que podamos dar ejemplo de que confiamos en un Dios todopoderoso, pero que sabemos que solo somos administradores, que solamente somos mayordomos de lo que tú pones en nuestras manos. Y eso que tú pones en nuestras manos, tú lo haces prosperar. Oh sí, Señor, gracias te doy. Ahí donde tú estás, hermano, déjame decirte esto. Dios está contigo. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero mientras estés en esta tierra, no es que estemos afanados de las cosas materiales, pero sí tenemos que dar evidencias de que Dios está con nosotros. Y que independientemente si estamos en el sótano, si estamos en la cisterna, o estamos en la cárcel, o estamos en la casa de Potifar, o estamos en el palacio del faraón, independientemente de donde estemos, todo lo que nosotros hagamos tiene que prosperar, porque Dios está con nosotros. Si tú crees esta palabra, por favor dile al Señor: ayúdame a confiar en ti, a caminar en fe y a esperar en tu tiempo. A esperar en tu tiempo. Porque muchas veces, por tomar decisiones precipitadas, me he pegado contra la pared. Gracias te damos, Señor. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.